Chicos, en este video vamos a tratar sobre la asistencia histórica de Jesús. Comenzamos poniéndole un poco de dramatismo para entrar en clima. Último momento, Italia. Ingeniero agrónomo denuncia a párroco. ¿Existió Jesús o es un invento de la Iglesia Católica? Jubilado. Luis Casioli se cansó de la Iglesia. Dice, se basa en puras mentiras. Dice que su objetivo es terminar con el cristianismo. Fue seminarista. Ahora es ateo militante. Escribió la fábula de Cristo, donde dice que Jesús no existió. Está dispuesto a terminar con la Iglesia. Quiere demostrar que Jesús no existió. Bueno, este es el primer tema que estuvieron leyendo, estuvieron trabajando, y comienza con esta introducción que el autor pone este disparador donde cuenta este caso de esta denuncia que se da en el año 2002, pero bueno, duró hasta el 2006. Y bueno, el que denuncia es el que ustedes conocieron recién en el video, se llama Luis Casioli. Bueno, primero que nada quiero aclarar que este video que vieron, donde vieron esa imagen de esta persona, ese es el Luis Casioli real. Bueno, él ya falleció en el año 2010 y cuando esta demanda es presentada a los jueces se sorprenden porque, bueno, lo primero que piensan es que los evangelios no prueban la existencia de Jesús. Y bueno, recordemos un poco qué son los evangelios. Los evangelios son esos relatos donde se encuentra la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la crucifixión, los relatos de la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Son libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vieron que acá en esta parte se ven Mateo, Marcos y Lucas se ven juntos porque son llamados sinópticos. Eso significa que se puede leer en conjunto, se pueden comparar porque son muy parecidos. Juan es una obra posterior que se escribe mucho después y es una obra diferente. Entonces, estos contienen relatos sobre la vida de Jesús y si bien son parecidos, cuentan con diferencias. Por eso dice Casioli, a eso se refiere cuando dice que son contradictorios. Bueno, por otra parte también dice que no prueban la existencia de Jesús porque son escritos por creyentes. Claro, para que sean escritos que prueben la existencia de Jesús deberían ser fuentes extrabíblicas que no pertenecen a creyentes, sino escritos por un romano no creyente, un judío no creyente, o un griego, por ejemplo. Bueno, este es el ingeniero Casioli. Bueno, él en un comienzo fue seminarista. Eso significa que él estuvo preparándose para convertirse en un sacerdote en un primer momento. Después, bueno, dejó y empezó a tomar el camino hacia el ateísmo. Se convirtió en un ateo y comenzó a investigar por su cuenta los temas religiosos, por eso es un autodidacta. Escribió una obra llamada La fábula de Cristo. En esta obra él dice probar la inexistencia de Jesús. Dice que acusa al cristianismo de oscurantismo, que es la responsable del atraso de la sociedad. Y bueno, y en esta entrevista que el periódico El Tiempo le hace, le pregunta por qué demanda al párroco y no al papa. Y él dice que bueno, que en realidad en su ciudad va a ser más fácil poder llevar adelante ese juicio, que después el resultado sería el mismo. Bueno, esta demanda entonces es rechazada por los jueces, después de que él hace varios intentos, es rechazada por absurda. Pero quedó flotando la pregunta si es posible demostrar la existencia de Jesús. ¿Hay algún autor contemporáneo que lo nombre, lo mencione, aluda a su existencia? Bueno, y hasta acá los personajes que aparecieron entonces fueron el ingeniero Casioli, el párroco, y los jueces. Y ahora, bueno, quiero hablar un poco sobre el autor. El autor es Ariel Álvarez Valdés, él es el que escribe este artículo que ustedes están leyendo, donde junto al tema de la existencia de Jesús, el caso de la denuncia de Casioli del año 2002.
Ariel Álvarez Valdés es un teólogo biblista argentino, nació en Santiago del Estero, y él hace un trabajo de divulgación bíblica. Lo que hace es esos temas que son complicados, esos contenidos que se encuentran en libros que son muy costosos o con un lenguaje difícil, técnico, él lo que hace es lo pone en un lenguaje fácil para que la gente pueda enterarse de los nuevos avances que desde hace un tiempo atrás la Iglesia viene haciendo en cuanto al conocimiento de la Biblia. Y por lo general, en cada capítulo que veamos durante el año, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El que se da cuenta de esto desde un principio, entonces va a poder de entrada seguir la materia mejor. Con cada tema que empezamos, siempre el autor lo que hace es mostrar cuál es la visión tradicional que tenemos. Y después va a mostrar la visión renovada. La visión tradicional es esa idea que tenemos por lo general de estos temas religiosos, de la fe, de Jesús o de la Iglesia, que mantiene la mayoría y que es esa manera de pensar o esa idea que se tiene que está instalada en la sociedad, en las personas desde hace mucho tiempo. A eso llamamos la visión tradicional. Muchas de esas cosas la Iglesia ha dejado de enseñarlas porque con el paso del tiempo y la aplicación de los avances tecnológicos y de investigaciones y los aportes de las demás ciencias que intervienen en el estudio de la Biblia, hoy por hoy la Iglesia tiene una mejor respuesta para esas cuestiones. Pero uno de los problemas es que no tiene mucha difusión y por eso hay biblistas divulgadores que se encargan de hacer llegar al pueblo ese tipo de conocimiento. Bueno, en este caso, para hablar de la visión tradicional y de la visión renovada, él utiliza dos metáforas. Sobre este tema, sobre el impacto que causó Jesús en su época, la visión tradicional es que fue un impacto tan grande como si la que ocasiona un cometa que impacta contra la Tierra. Esto significa que, que la predicación de Jesús, sus obras, sus milagros, impactaron de una manera tal que toda la gente se sintió admirada, tuvo muchos admiradores y seguidores desde un principio, y que las personas importantes y los historiadores, ensayistas y cronistas escribieron sobre él ya durante su vida. Pero el autor dice que en realidad el impacto de Jesús es casi nulo, y más que como un cometa que impacta contra la Tierra, es semejante a una piedra que cae en el océano, o sea, algo que prácticamente pasó desapercibido. Uno tiende a pensar y mantener esa visión tradicional porque al tratarse de Jesús, que es el fundador de la Iglesia Católica, que es una de las religiones más importantes de Occidente, tiende a pensar que esto tuvo que haber sido algo muy grandioso ya en su época. Pero la historia de Jesús es algo que se va desenvolviendo de a poco. Él comienza con un trabajo que comienza muy silenciosamente y que cala muy profundo en algunas personas, y esto después va a empezar a crecer y con el tiempo se va a convertir en lo que es la Iglesia hoy. Bueno, en las primeras décadas entonces nadie escribe sobre Jesús. Recién en el año 50 aparece la primera carta a los tesalonicenses, que es una obra escrita por San Pablo. San Pablo en un principio es un fariseo que persigue la Iglesia y después se convierte al cristianismo. Él es el primero que va a escribir el libro que forma parte ahora, el primer libro del Nuevo Testamento, que es esta carta. Y después van a ir apareciendo en las décadas del 60, 70, 80 y hasta el 90 los libros que van a formar parte del Nuevo Testamento. Hasta la década del 90 se escribe entonces el Nuevo Testamento. En la parte de abajo ven que van a ver esas cruces de la década del 30 hasta la década del 80. La parte de abajo entonces indica los escritos de no cristianos. Recién en la década del 90 aparece el primer escrito sobre Jesús,
que no es un escrito de cristianos, sino que es escrito por un historiador judío que es llamado Flavio Josefo, que nace en el año 37. En el año 93 entonces escribe sobre Jesús en su obra Antigüedades Judías, y es ahí donde menciona a Jesús 2 veces. Después, en el año 117, aparece nuevamente otro escrito sobre Jesús, es de un romano llamado Tácito, que nace en el año 55 después de Cristo. También menciona a Jesús.